Hola, os damos la bienvenida al ISE 2023 en Barcelona. Soy Rubén García, Application Engineer de Blackbox en España, y os vamos a presentar nuestra nueva solución Emerald View, que completa la familia de productos Emerald. Mi compañero Francisco os va a hacer una demo del producto. Francisco. Hola, buenas. Mira, lo que os vamos a presentar es el View, como ha comentado mi compañero. Inicialmente, cuando disponemos el View, nos aparecerá esta pantalla, en la cual lo primero que tendremos que hacer es irnos a las conexiones. Las conexiones, en realidad, lo que son las fuentes en las cuales vamos a querer visualizar o trabajar con ellas. Es tan sencillo como simplemente poner el nombre que queremos para que sea conocido para todo el mundo, la dirección IP, y seleccionar si se trata de una fuente física o virtual. La ventaja de nuestra familia Emerald es que permite trabajar tanto con máquinas físicas como virtuales. Lo siguiente paso, de una vez realizada la lista de conexiones, nos vamos a ir a realizar a los templates. Los templates son las distintas opciones en las cuales vamos a poder visualizar esa fuente. Las podemos tener de una sola pantalla, en una misma pantalla tener 4 fuentes, etcétera. Nos dan distintas opciones. Y por último es los workspace, nuestros espacios de trabajo. Aquí es donde vamos a diseñar como nuestro espacio de trabajo en el cual vamos a poder trabajar con las fuentes. Es tan sencillo como añadimos una nueva en la cual nos van a aparecer nuestras 3 pantallas, que por cierto sería esta de aquí y esas 2 que tenemos ahí arriba. En la primera pantalla seleccionamos la fuente, que puede ser con un template, con una sola fuente, y nosotros desplegaremos la fuente que queremos visualizar. Y lo mismo haremos en la segunda pantalla, que podemos seleccionar 4. Podremos seleccionar 4, en el cual nos permitirá seleccionar en cada fuente que queremos trabajar. Una vez realizado esto, le daremos a grabar y nos aparecerán nuestros espacios de trabajo. Para poder conectar y visualizar y empezar a trabajar es tan sencillo como dar a conectar, e inmediatamente nos aparecerá nuestro espacio de trabajo. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos una fuente a pantalla completa. En la segunda pantalla tenemos 8 fuentes y en la tercera pantalla 4. Correcto. ¿Y el teclado y el ratón, entonces hay que hacer algún tipo de acción para conmutar de una fuente a otra? No hay que hacer absolutamente nada. La conmutación se realiza automáticamente, simplemente desplazando el ratón, como podemos ver aquí. Pasaremos de una pantalla a otra, y simplemente con que nos posicionemos en la CPU que queremos trabajar, podremos ver que estamos... Okay. Lo que pasa es que yo lo veo un poco pequeño. Si yo quiero hacer eso un poco, ¿se puede hacer algo para Por solventar? supuesto, la ventaja de este dispositivo es la versatilidad que tiene. Si queremos, lógicamente, en esta que son 8 pantallas, si la queremos trabajar en un momento la podemos hacer en grande. Perfecto. Y automáticamente trabajar. Luego de hemos terminado, pues le damos otra vez un doble clic y se vuelve a recolocar. Y si yo ahora necesitara trabajar con otras fuentes así porque me urge conmutar a otra fuente rápidamente, ¿podemos hacer un cambio, pues otro tipo de visualización? Por supuesto, el sistema dispone de unas teclas de conmutación rápida, una secuencia de teclas rápidas que simplemente con variar podemos cambiar el escenario. Perfecto. Como ves, la conmutación además es muy rápida. Y como podemos ver, son distintos escenarios.
También es cierto que la posibilidad que nos da es tan flexible que, por ejemplo, si queremos esa pantalla que la tenemos localizada lejos, pues es tan sencillo como arrastrar y traérnoslo a nuestro espacio de trabajo. Cuando hemos terminado, podemos volver a llevarla y la podemos modificar con el tamaño que nosotros queremos realizar, que queremos trabajar. Y podemos terminar la comunicación con otra secuencia de teclas. Perfecto, pues yo creo que ha sido una demo muy interesante. Así que, pues bueno, esto ha sido todo. Si necesitan más información, pueden localizarnos en blackbox.com. Muchas gracias por vernos. Venga, nos vemos.